Revolución en verde. Capítulo 20. Simulación. La hipnosis, pensó Izuku, era realmente extraña. Había analizado varias peculiaridades hipnóticas y siempre se había preguntado cómo se sentían quienes eran hipnotizados. Según él, cada peculiaridad era diferente en sus detalles, pero en general, quienes estaban bajo la influencia de una peculiaridad solo conservaban recuerdos vagos de lo sucedido, como si estuvieran soñando. Por lo tanto, se sorprendió un poco al mantener plena conciencia de lo que hacía su cuerpo, pero sin ningún control. Quizás cambiaría una vez que el don desapareciera. Sin embargo, solo se sorprendió un poco, porque no estaba realmente concentrado en lo que hacía la hipnosis. Su atención se dividía entre intentar como un loco encontrar la manera de salir de la hipnosis y reprenderse por dejarse atrapar por un truco tan simple. O sea, no te equivocas, fue una tontería no cerrar el trato de inmediato. Ya lo solucionaremos. Una voz resonó en su cabeza, la misma voz áspera que había oído en su sueño hacía apenas unos días. Si Izuku hubiera podido moverse, habría movido la cabeza de un lado a otro buscando la voz. Aún así, era bueno tener la mirada fija al frente, pues significaba que podía ver al villano frente a él levantar el brazo, listo para asestarle un golpe en la cabeza. Habiendo experimentado antes la velocidad y la fuerza de los golpes del Nomu, Izuku sabía que si recibía uno sin el uno para todos listo, sin bloquearlo, al menos quedaría inconsciente, y con toda probabilidad moriría. Volvió a concentrarse en intentar escapar de la hipnosis, pero sabía que era una esperanza remota en ese momento. Había probado todos los trucos que conocía para romper el control de las peculiaridades mentales, y ninguno había funcionado. Tienes tolerancia al dolor, chico, te lo concedo. Te has estado sometiendo a un infierno, por lo que puedes hacer con el One for All. La voz en su cabeza volvió a hablar, mientras Izuku sentía la energía del One for All fluir por su cuerpo una vez más, esta vez sin que él la controlara. Pero lo estás haciendo todo mal. Déjame mostrarte. Izuku observó más que sintió como su cuerpo se balanceaba en un bloqueo cruzado desde una de sus katas, para atrapar el brazo del Nomu que caía. Mientras su cuerpo se movía, casi desdibujándose, aparentemente por sí solo, Izuku sintió de nuevo una segunda energía que inundaba sus brazos. La sensación de movimiento. Si One for All era una tormenta eléctrica en alta mar, este nuevo tipo de energía era el viento que soplaba entre los árboles en la cima de una montaña. El brazo del Nomu se estrelló con un golpe tremendo en su bloqueo cruzado, pero sus brazos apenas se movieron. Un 1 para todos al 7% no le daría la fuerza suficiente para bloquear un ataque así, pero esta energía extra aparentemente fue suficiente para cerrar la brecha. La fuerza del ataque levantó una ráfaga de viento que los rodeó, levantando polvo recién depositado tras el derrumbe del edificio. Verde. Gritó Kyoka desde algún lugar fuera de su vista. Sin embargo, dondequiera que estuviera, captó la atención del villano frente a Izuku, quien giró la cabeza de modo que sus 4 ojos miraron a la izquierda de Izuku. El pánico se apoderó de Izuku al pensar que Kyoka resultara herida o muerta por el Nomu. Tenía que mantener su atención en sí mismo. ¿Podemos hacer algo mejor que eso, chico? Una vez más, Izuku se encontró con que su cuerpo se movía solo, siguiendo una de sus katas más comunes, deslizándose uniformemente de un bloqueo cruzado a un puñetazo directo. El 1 para todos se mantuvo al 7%, pero de nuevo sintió la energía adicional fluir por su brazo y cuerpo mientras el puñetazo volaba rápidamente hacia el Nomu. Resultó que el villano reaccionó demasiado rápido. El puño de Izuku impactó al Nomu en un costado de la cabeza, hundiéndole el cráneo y matándolo en el acto. Esta vez no hubo una ráfaga de viento dramática, solo un crujido espantoso y la sensación de sangre entre los dedos. Izuku supo que el villano estaba muerto cuando la hipnosis se rompió de inmediato, y el 1 para todos y la energía extra se disiparon en un instante. Quería cerrar los ojos con fuerza para no tener que mirar el cadáver frente a él, pero sabía que en cuanto los cerrara, podría verlo allí, en su mente, torturándolo. Izuku se giró hacia un lado y vomitó, con arcadas mientras su estómago intentaba vaciarse por todo el suelo del Ushj. Había matado a alguien. Claro, había sido un villano que invadía la UA, pero el castigo no era la muerte. Tenían una fuerte peculiaridad y podrían haberlo matado, cierto, pero eso era parte del riesgo que corría siendo un estudiante héroe. Debería haber encontrado la manera de someterlo sin matarlo. O al menos haberlo mantenido ocupado hasta que el resto del profesorado de la UA llegara para apoyarlo. A lo lejos, Izuku se dio cuenta de que estaba gritando, acurrucado en el suelo.
Su estómago había desistido de vaciarse, así que ahora era el turno de sus pulmones, supuso. Sin embargo, más allá de su grito, oyó algo aún más fuerte. El revelador ataque sónico del don de Kyoka. Fue ese ruido el que lo sobresaltó y lo hizo volver a su cuerpo, lo que le hizo comprender que no podía quedarse allí sentado y gritar. Seguían en peligro. Kyoka seguía en peligro. Lentamente, con cuidado, Izuku se concentró en todo lo que lo rodeaba, solo para encontrar a Kyoka de pie, jadeando, sobre los cuerpos inconscientes de los 5 villanos restantes. El sudor le corría por la cara y su chaqueta de cuero estaba rota en varios sitios, pero estaba viva y sana. Con cuidado de no mirar el cadáver que había creado, se puso de pie y caminó lentamente hacia donde estaba Kyoka. Ella lo oyó, por supuesto, y de inmediato corrió hacia él con los ojos abiertos, abrazándolo antes de que pudiera responder. «Dios mío, Green, ¿estás bien?». Le habló en el hombro mientras lo apretaba fuerte, y él se encontró abrazándola con la misma fuerza, aliviado de encontrarla de una pieza. «Simplemente dejaste de moverte y esa cosa iba a matarte, y yo solo». Kyoka se apartó un segundo, mirándolo a los ojos. «¿En qué estabas pensando, idiota?». Uno de sus auriculares se deslizó hacia abajo y lo golpeó en el costado, mientras seguía abrazándolo. Fue un golpe suave, y ni siquiera le importó. No habría sido Kyoka de otra manera. «Te conozco, no te congelas bajo estrés, así que ¿por qué lo hiciste?». «Obviamente tenías la fuerza para derribar a esa cosa». Una sola mirada al rostro de Kyoka e Izuku supo que no podía mentir. Lo mejor que podía hacer era ocultar la verdad ahora mismo. Realmente no quería pensar en el hecho de que acababa de matar a un hombre justo ahora. Tal vez más tarde. Tal vez nunca. Ojalá nunca. Tenía una especie de don de hipnosis y me atrapó con él. Mi cuerpo se movió solo para detenerlo. Izuku miró a un lado, sin querer hablar de cómo estaba bastante seguro de tener a un usuario de One for All muerto en su cabeza. No estoy seguro de cómo, exactamente. Kyoka lo miró fijamente un buen rato antes de volver a hablar. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, Green. Izuku no pudo evitar hacer una mueca de dolor. Iba a decir algo, pero Kyoka continuó. Los villanos se sorprendieron de que lo eliminaras. Dijeron algo sobre que estaba diseñado con bioingeniería y tenía múltiples dones. A pesar suyo, Izuku asintió. Múltiples dones explicarían la fuerza y la velocidad que había demostrado, además de la redirección sónica y los ojos hipnóticos. Pero múltiples dones eran imposibles. Al menos, deberían ser imposibles. 10 meses atrás, habría dicho que transmitir un don era imposible, pero One for All demostró que estaba equivocado. Ahora, sin embargo, no era el momento de centrarse en eso. Tenía que centrarse en el presente, no en el cadáver que se enfriaba tras él. Tenemos que irnos. Kyoka pareció triste por alguna razón, pero no podía permitirse pensar en nada más en ese momento. Tenemos que volver a la entrada y reunirnos con el resto de la clase. Asegúrate de que tanto nosotros como los demás estemos a salvo. Esto provocó un pequeño asentimiento de su amiga, aunque todavía había tristeza en sus ojos. El camino más rápido de vuelta nos lleva por el centro. Podemos ver cómo está Aizawa sobre la marcha. Levantó las manos para cortar lo que sabía que sería la objeción de Kyoka antes de que pudiera articularla. No vamos a meternos en la pelea, pero si hay algo que podamos hacer para ayudar desde la barrera, deberíamos. Sen giraba los pies lo más rápido que podía, y además había añadido las manos para mejorar su maniobrabilidad. Sin embargo, el villano hidrocinético cerca del centro de la zona inundada no se detenía pronto, lanzando oleadas de cuchillas de agua de casi 3 metros de altura hacia él. Tenía que hacer todo lo posible para esquivarlas sin ser alcanzado. Desde luego, no podía acercarse más ahora mismo. Honestamente, probablemente tampoco podría alejarse más. Esquivarle exigía toda la atención a Sen. Si intentaba retirarse al mismo tiempo, probablemente sería alcanzado por uno de los muchos ataques del villano. No es que correr les fuera a servir de nada. Dejar a un villano con hidroquinesis solo en una gran fuente de agua parecía una mala idea por varias razones. El tamaño y la fuerza de los ataques del villano lo convertirían en una amenaza para gran parte de las instalaciones. Por ejemplo, el ataque original del villano, una gigantesca mano alzada, lista para aplastarlo a él y a Yo hacia el lago interior, se quedó inmóvil cerca de donde flotaba el bote. Ahora, el bote había sido partido por la mitad y hundido hasta el fondo del lago, mientras que la mano había sido soldada por Yo.
Por desgracia, al parecer, hacerlo le había pasado factura a su amigo, ya que no lo había vuelto a intentar y apenas había hablado desde la hazaña. Fue impresionante, pero si solo pudo hacerlo una vez antes de arruinarse, no debería haberlo hecho. Yo debía de estar aún consciente, porque Sen sentía que la cabeza le daba vueltas, asimilando la situación. Tengo una idea. La voz de Yo era suave, más débil de lo normal. Otro par de cuchillas de agua obligaron a Sen a dar un giro cerrado solo para deslizarse entre ellas, y Sen casi se cae al suelo debido al giro. Incluso después de enderezarse a tiempo para esquivar otro manotazo, Yo aún no había terminado su idea. ¿Quieres darme una pista de qué es, imbécil? ¿O simplemente estar enigmático todo el día? Sen no estaba para juegos. A estas alturas, lo único que quería era salir del agua y secarse de una vez. Si no, que su mejor amigo le dijera lo que estaba pensando estaría bien. Probablemente no te gustará si te lo digo. Bueno, eso fue jodidamente siniestro. Ya no me gusta nada. Esta vez eran 3 espadas de agua, y Sen tuvo que frenar los pies y usar las manos tan rápido como nunca antes para frenar su impulso. Esto se estaba volviendo aburrido. Bueno, tu parte es fácil. Sigue haciendo lo que estás haciendo hasta que recibas mi señal. ¿Cuál es tu señal? Preguntó Sen, antes de darse cuenta de que, en cuanto Yo terminó sus instrucciones, se había bajado de su lomo. Al mirar atrás, vio a Yo deslizarse silenciosamente bajo el agua y empezar a nadar hacia el villano hidrocinético. Ah, mierda. Sí, yo tenía razón, a Sen realmente no le gustó este plan. En ese momento, no le quedaba otra opción. Si volvía a intentar recoger a Yo, el villano notaría al chico desprotegido y la situación terminaría mal para ambos. Así que Sen continuó haciendo lo que había estado haciendo durante los últimos minutos, sorteando desesperadamente ataques que probablemente lo matarían si tan solo uno impactara. Por suerte, las cuchillas de agua eran lo suficientemente lentas como para que pudiera esquivarlas, incluso cuando el villano lanzaba varias juntas a muy cerca una de la otra. Parecía que el villano no se dio cuenta o no le importó que Yo ya no cabalgara sobre la espalda de Sen, lo cual presumiblemente formaba parte del plan. Sin embargo, la falta de peso le facilitó un poco las maniobras, lo cual fue un cambio de ritmo agradable. Seguía sin ser pan comido esquivarlo todo, pero ahora al menos podía pensar en algo más que esquivar. Si hubiera querido, probablemente se habría retirado en ese momento. Pero no había forma de que eso sucediera mientras Yo todavía estuviera en peligro. Tras unos minutos de esquivar frenéticamente, se dio cuenta de que Yo tenía razón. Sen supo al instante cuál era la señal. Un cese repentino de las cuchillas de agua era bastante difícil de pasar por alto y bastante inconfundible. Mirando hacia donde había estado el villano, se encontró con lo que solo podía describirse como un desastre. Yo había logrado nadar casi todo el camino hasta el villano antes de que lo vieran, y actualmente estaba soldando cada ataque del hidroquinético en su lugar antes de que tuviera la oportunidad de ir a alguna parte. Date prisa y ven aquí. Sen podía oír con claridad el grito desgarrado de Yo ahora que ya no corría peligro constante. Moviéndose con la mayor rapidez de su vida, Sen se dirigió directamente hacia el villano de cara de calavera. En un instante, llegó y pudo asestarle un puñetazo giratorio en la cara, dejándolo inconsciente en el acto. Sin embargo, en lugar de hundirse, el hombre inconsciente simplemente se inclinó hacia un lado, aparentemente soldado en su lugar. Eres un maldito maniático, Yo. ¿Qué habrías hecho si te hubiera visto antes de estar lo suficientemente cerca? Sen nadó hacia Yo y lo ayudó a subirse de nuevo. Había sangre en el agua cerca de donde había estado flotando, pero no se sabía exactamente de dónde había salido. Murió, supongo. La respuesta de su amigo fue aún más débil y áspera que antes, pero a Sen le reconfortó la brutal honestidad de Yo. Con todos sus enemigos eliminados, Sen se dirigió directamente a la orilla, cerca del centro del complejo. No solo era lo más cercano a donde estaban, sino que también les ayudaría a regresar a la salida de las instalaciones lo antes posible. Se le hizo más difícil usar su don para nadar a medida que el agua se hacía menos profunda cerca de los bordes del lago, lo que lo obligó a ayudar a Yo a levantarse de su lomo para que ambos pudieran salir del agua. Para su sorpresa, Yo no solo estaba feliz de aceptar su ayuda, sino que parecía necesitarla de verdad. Su amigo estaba consciente, pero parecía pender de un hilo. La sangre no solo manaba de la nariz de Yo, sino también de sus conductos lacrimales, como si estuviera llorando sangre. Sus ojos estaban igualmente inyectados en sangre, mientras que el resto de su rostro estaba pálido y ceniciento, con el agua pegada a su cabello.
Lo que hubiera hecho para inmovilizar al villano hidrocinético, sin duda le había pasado factura. Mirando hacia la plaza central, Sen encontró a Eraserhead en un enfrentamiento con los pocos villanos que quedaban en pie. El villano de la niebla que lo había arrojado a la zona de inundación en primer lugar, un villano gigante, corpulento y musculoso con un pico de pájaro y un cerebro expuesto, y un villano desgarbado y de cabello azul con manos, con suerte no manos reales, agarrando sus extremidades y su rostro. Sí, Sen no quería saber nada de eso. Quizás si él y yo estuvieran en plena forma, consideraría acercarse para apoyarlos, pero ahora mismo su principal preocupación era la salud de su amigo. Quizás por suerte, la ruta más rápida a las escaleras principales no los llevaría demasiado cerca de la pelea que se avecinaba entre su maestro y los supuestos líderes. Finalmente, la condición de Yo fue lo que llevó a Sen a tomar la decisión. La sangre de los conductos lacrimales parecía requerir atención médica urgente. Decidido, ayudó a su amigo a subir las escaleras, con la esperanza de que su maestro estuviera bien, tanto por su propio bien como por su propia seguridad. Kurohiri se quedó paralizado por la impresión. No por las enredaderas controladas por uno de los estudiantes víctimas que se habían abierto paso hasta su cuerpo, alterando su don de maneras que no podía identificar. No, ya las había eliminado. La razón por la que se quedó paralizado por la impresión era el hombre que estaba justo frente a Tomura. Shota Aizawa Eraserhead. Hasta el momento, Kurohiri había logrado controlar sus reacciones emocionales ante la situación en la que se encontraba. Una parte de él se enfurecía por la crueldad insensata que se infligía a los estudiantes de la UA, pero por alguna razón, ese día se encontraba más tranquilo. Deliberadamente, no pensó en la atención extra que su amo le dedicaba a su vínculo. Sin embargo, ver a Eraserhead frente a él, jadeante y sin aliento, con un brazo colgando inerte a su lado por la peculiaridad de Tomura, había logrado romper todas sus barreras emocionales. Sabía, vagamente, que estaba perdiendo el tiempo, completamente insensible al mundo que lo rodeaba, y le sorprendió estar lúcido durante ese instante perdido. Eso es lo que más odio de los héroes. A veces realmente cumplen con las expectativas. La voz de Tomura atravesó la confusión de Kurohiri lo justo para que pudiera oír las palabras del chico, si no mucho más. No estás hecho para estas peleas largas y prolongadas, ¿verdad, Eraserhead? Pero aquí estás, dejando a mis hombres a un lado como los inútiles que son. El héroe profesional no respondió al principio, sino que adoptó una postura defensiva, sin querer ser sorprendido por segunda vez por el don de Tomura. Sin embargo, un momento después, ladeó la cabeza y habló. ¿Y serías mejor en una pelea como esta? Tu don puede ser bueno para ataques sorpresa, pero ahora que sé cuál es, no dejaré que me toques. Eraserhead sonrió, una sonrisa familiar, sombría y salvaje, y Tomura comenzó a rascarse el cuello. Menudo jefe final eres. Esa voz. A Kurohiri no solo le sonaba Eraserhead, sino que le resonaba en la mente. Quizás se había topado con él en el bar una o dos veces. Los héroes clandestinos eran conocidos por recopilar información por su cuenta, y él, desde luego, no habría destacado entre sus demás clientes habituales. Los arañazos de Tomura se volvieron cada vez más frenéticos y su respiración se aceleró notablemente. Si Kurohiri hubiera tenido más control, le habría dicho algo a su joven compañero. Sin embargo, se contentó con observar cómo se desarrollaba la situación. De repente, los arañazos cesaron. Era raro que Tomura lo hiciera solo, y la risa que la acompañaba era simplemente intimidante y perturbadora. Ah, intentas que me ponga a monólogo. No es mala estrategia, jugar contra reloj, pero te equivocas en dos cosas. Tomura dio unos pasos hacia Eraserhead, sonriendo con locura tras la mano que cubría su rostro. Primero, crees que tengo un límite de tiempo, pero esto es solo la escena inicial. Estamos aquí hasta que aparezca All Might, sin importar cuántos niños o héroes tengamos que matar antes. Kurohiri apenas logró reprimir una mueca de dolor por diversas razones. Sin duda, era una estimación optimista de cuánto tiempo podrían resistir, pero dado que All Might debía estar allí ahora mismo, supuso que el hombre en persona llegaría pronto. Sin embargo, hablar con tanta ligereza sobre matar niños era algo completamente distinto. Segundo, no soy el jefe final. Eraserhead se movió ligeramente al oír esto, centrando su atención en Kurohiri y el gnomo principal por un instante. Ni siquiera soy un jefe intermedio. Para eso están los Nomu. Bioingeniería con el único propósito de matar a All Might. ¿Bioingeniería? ¿Dices que no son humanos?
Tomura soltó una carcajada, de esas que el Kurohiri solo oía cuando triunfaba en algún juego nuevo. ¿En serio? Quizás lo fueron alguna vez. ¿Ahora? ¿Quién sabe? De todas formas, da igual. Tú y tus hijos nunca tuvieron ninguna oportunidad. ¿Qué quieres decir? Este Nomu no ha movido un músculo desde que llegaron. Vinimos con 4 Nomu. Cuando Kurohiri teletransportó a tus hijos por las instalaciones, envió a los Nomu con ellos. Una especie de regalito de fin de curso. Al parecer, eso no era lo que debía decir. Eraserhead se tensó y se preparó para lanzarse contra Tomura, aparentemente esperando una oportunidad. Kurohiri se debatía entre el alivio y la desesperación por razones que no lograba descifrar, cuando Tomura dijo lo único razonable que podía decir en ese momento. No es que te importe ahora, de todos modos. Ya me lo he pasado bien. Nomu, ocúpate de él. A pesar de toda la conmoción y el peligro que habían experimentado hasta ahora, Eijiro se sentía más inseguro que cualquier otra cosa. Una parte de él se alegraba de poder hacer lo que siempre había querido como héroe: proteger a los demás. Y lo que era aún mejor, estaba protegiendo a Mina. Nunca dejaría que la lastimaran, jamás. Pero al mismo tiempo, le decepcionaba no poder hacer nada para detener al villano que los acosaba a los 3. Una y otra vez, el villano volador descendía en picado para intentar llevárselo a él, a Mina o a Tokage. Una y otra vez, saltaba frente a su objetivo, endureciendo los pies para estabilizarse e intentando golpearlo o herirlo de cualquier forma posible, endureciendo cualquier parte del cuerpo que fuera necesaria. Aunque nunca funcionó. Incluso más allá del villano volador, aún estaba el villano de la máscara de calavera, que permanecía con aire de suficiencia en el único puente que conducía a la montaña donde se encontraban. Ni siquiera podía abalanzarse sobre él porque dejaría a Mina y Tokage indefensos. Chicos, encontré a Aizawa y a los villanos en la plaza, dijo Tokage con voz apresurada mientras el villano volador volaba en círculos perezosamente sobre ellos. Uno de los villanos presume de lo que llaman Nomu. Dijo que están bioingeniería, que tienen múltiples peculiaridades y que obedecerán todas sus órdenes. Eso no sonaba bien. Eijiro no estaba seguro de si era posible, pero dado el villano superpoderoso que los ametrallaba, no lo descartaba de inmediato. Bueno, qué lástima, ¿cómo lo vencemos entonces? Mina había intentado lanzarle ácido al Nomu cada vez que se abalanzaba, pero ni siquiera un ácido relativamente fuerte lo había afectado, a pesar de las cicatrices que le había dejado. El tono de su voz dejaba claro que estaba tan frustrada como Eijiro por la falta de progreso. Bueno, Aizawa está hablando de si el Nomu podría siquiera considerarse humano a estas alturas, y el villano simplemente se rió. Así que, no sé qué más tienes bajo la manga, Mina, pero probablemente podrías ir tan lejos como quisieras y no tener que preocuparte por los problemas si terminas matándolo. Eijiro no podía ver a su novia, pero sabía lo que debía estar pensando. Que quería convertirse en una heroína para evitar que alguien muriera, no para causarla ella misma. Tokage pareció comprender el silencio que siguió, porque continuó hablando después de un momento. Si acaso, probablemente yo estarías poniendo fin a su sufrimiento. Sé que eso es lo que querría si alguna vez me convirtiera en lo que sea que sea. No era varonil intentar matar villanos, pero al mismo tiempo, sí lo era ayudar a aliviar el sufrimiento de esa criatura, fuera lo que fuese. Tú decides, nena, le dijo a Mina. Te apoyo al 100%. Eijiro, sinceramente, no tenía ni idea de qué haría en su lugar, pero conocía a su novia lo suficiente como para confiar en cualquier conclusión a la que llegara. Hubo un silencio que solo fue interrumpido por otro chillido de los Nomu que la rodeaban mientras Mina consideraba sus opciones. Sin embargo, antes del siguiente ataque, había tomado una decisión. Iré con más fuerza en el próximo ataque. Si es incluso remotamente humano, puedo matarlo. Eijiro la miró y vio lágrimas en sus ojos. Le dedicó una sonrisa y un pulgar hacia arriba, y recibió una débil sonrisa a cambio. Hey, no puedo pedirte que lo distraigas. Podría golpearte y hacerte mucho daño. Seth, ¿te importa perder una parte del cuerpo para distraerlo? Tokage emitió un sonido afirmativo y se adelantó, junto a Eijiro. Hey, tengo algo más importante para ti. ¿Puedes venir un segundo? Echando una última mirada al tejado donde el Nomu seguía dando vueltas, se acercó a su novia y la abrazó. Estás tomando la decisión correcta. Confío en ti. Mina tembló un instante en sus brazos, pero se resistió con determinación. Lo sé. Solo necesito que me ayudes después.
Sacó un tubito de uno de los bolsillos ocultos en el forro de su chaleco. El ácido que voy a usar me lastimará las manos y necesito que me ayudes a ponerme este gel después para asegurarme de que estén bien. ¿Puedes hacerlo, Ei? Por supuesto. Gracias, cariño. Mina respiró hondo antes de mirar al techo. En un instante de excepcional sincronización, el gnomo se preparaba para lanzarse de nuevo sobre los tres. ¿Listos? Listos. Un fluido viscoso e incoloro empezó a gotear de las manos de Mina. Parecía como cualquier otro de sus ácidos, pero el olor que emanaba era acre y penetrante. Ante una mirada de Mina, él retrocedió. Ella siempre decía que si podía oler el ácido que estaba fabricando, estaba demasiado cerca. Mientras el gnomus se abalanzaba para atacarlos de nuevo, Tokage envió uno de sus brazos para distraerlo mientras Mina le lanzaba grandes glóbulos de ácido. El Giro esperaba que el ácido le corroyera la piel y le disolviera la carne. Hubo un poco de eso, pero la mayor parte del ácido parecía no tener efecto en el gnomu. Ni siquiera retrocedió de dolor como las últimas veces que Mina le había lanzado ácido. Un momento después, Mina cayó de rodillas de dolor y gritó. Bueno, ya basta. Listo, suéltalo. Ey, úntame ese gel en las manos. El Giro intentó acercarse a Mina, pero una mano lo detuvo alrededor de su cuello. Varias maldiciones pasaron por su mente. Habían ignorado por completo al villano de la máscara de calavera en todos sus planes. ¿De verdad creíste que te dejaría planear cómo matar al gnomo sin hacer nada? Si alguno de ustedes se atreve, le daré a esta estúpida pelirroja una descarga eléctrica que podría gobernar Tokio durante una semana, ¿capiche? No hubo respuesta de ninguno de los tres, lo que al parecer no le gustó al villano. ¿Lo entienden, idiotas? Todo menos capiche. Tokage fue quien rompió el silencio, ganándose un bufido de fastidio del villano. El Giro no le prestaba mucha atención al hombre que lo sujetaba por el cuello. En cualquier otro momento estaría aterrado por estar tan cerca de la muerte, pero ahora mismo solo podía concentrarse en Mina, que se encogía de miedo, con los ojos abiertos y la respiración acelerada por el pánico. Así que hizo lo que le salió naturalmente. El Giro endureció todo su cuerpo, se giró para obligar al villano a abrir la mano, y en cuanto aterrizó, se giró y le dio un puñetazo al imbécil en la cara. Había habido relámpagos chispeando y saltando alrededor del hombre, pero al parecer había olvidado que las rocas no eran conductoras. La máscara de calavera se quebró y el hombre retrocedió varios pasos, con sangre goteando por debajo. Casi al mismo tiempo, el gnomo cayó del cielo, con todo su cuerpo pálido y convulsionando. Mirando entre el gnomo caído y los tres estudiantes, el villano aprovechó la oportunidad para correr, cruzando el puente tan rápido como le permitieron sus piernas. El Giro ignoró todo esto mientras giraba sobre sus talones y corría hacia donde su novia yacía dolorida. El tubo de gel resbalaba en sus manos al destaparlo y esparcir el medicamento espeso, incoloro y viscoso sobre las manos de Mina. No eran del mismo blanco pálido que el gnomo que había caído sin vida del aire, pero no eran tan rosadas como el resto de su piel. ¿Estarás bien, Mina? El Giro vació el último tubo en las manos de Mina, que ahora estaba frotando, tratando de frotar el gel en su piel lo más rápido que podía. Sí, este gel solo va a asegurar que el ácido que preparé no me destruya los nervios ni los huesos. Al oír eso, el Giro apretó el tubo con todas sus fuerzas para asegurarse de que no quedara nada en las manos de Mina. Estaré bien con esto, te lo prometo, Ei. No sabía que lo que hiciste fuera tan peligroso. Tendría que hablar con ella más detalles más tarde. De hecho, te preguntaba si estabas de acuerdo con lo que le hiciste a esa bestia. El Giro creyó saber la respuesta cuando a Mina se le llenaron los ojos de lágrimas y tragó saliva con dificultad. Cerró los ojos un instante, pero al abrirlos, sintió una mezcla de dolor y determinación, y no pudo mirarlo a los ojos. Sí, estoy bien. Todo es parte de ser un héroe, ¿no? No pudo evitarlo y la abrazó con fuerza. Sus manos casi lo rozaron, pero ella lo abrazó con la misma fuerza. Todo va a estar bien, Mina. Todo va a estar bien. La humedad le goteaba sobre el hombro cuando ella empezó a llorar y lo apretó con más fuerza que nunca. Él le devolvió el apretón mientras las lágrimas de Mina se precipitaban. Ahora mismo, el Giro solo estaba concentrado en ser su apoyo. Era lo que mejor se le daba. Había 6 estudiantes al frente de las instalaciones. 2 que habían llegado a la orilla de la zona inundada, 2 en la zona de ruinas avanzando rápidamente hacia la plaza central, 3 en la zona montañosa lidiando con una especie de villano volador, 3 en la zona de deslizamientos de tierra luchando contra un villano con superfuerza, y 2 en cada una de las zonas de conflagración y aguacero.
Debido a que las dos últimas zonas estaban dentro de sus propias cúpulas, Shoji solo podía saber un poco sobre el estado de los estudiantes, solo que estaban allí. Todos están contados. Nadie fue expulsado del USJ por un portal. Se aseguró de reformar las manos en los extremos de cada brazo antes de volver a sus compañeros y al profesor herido. Mezo había aprendido hacía tiempo que la gente era remilgada, en el mejor de los casos, cuando tenían que mirarlo con los ojos y los oídos en los extremos de sus brazos, sin importar lo útiles que pudieran ser. Tiene sentido. Kendo se había dedicado a intentar calmar a Shiozaki y Kogai, mientras Rin se ocupaba de las heridas de Trece y Yaoyorozu seguía buscando la fórmula para una bengala. Probablemente tengan una habilidad de interferencia de corto alcance por aquí, y quieren asegurarse de que ninguno de nosotros escape. El pelirrojo miró a Yaoyorozu. Alguno de nosotros puede escapar. Quizás podamos correr la voz más rápido simplemente intentando escapar del alcance de esa habilidad. ¡No! Kendo pareció sorprendido por la vehemencia del comentario de Yaoyorozu, pero Mezo no. Había estado buscando la manera de considerarse útil desde la aparición del villano de la niebla. No era obvio, pero Mezo se había asegurado de estar siempre atento a los sutiles mensajes que enviaban quienes lo rodeaban. Había adquirido este hábito para asegurarse de no asustar demasiado a nadie con su apariencia y su don, pero también le había proporcionado otros beneficios. Yo tengo la fórmula. Nitrato de estroncio y cloruro de estroncio para el material de la bengala, y ya sé cómo hacer el resto. Tendré todo lo que necesitamos listo en un momento. A medida que los destellos reveladores de su don comenzaban a activarse, Mezo volvió su atención a las instalaciones frente a él, volviendo los brazos a los órganos sensoriales para revisar a todos los que estaban esparcidos por la USJ. Aunque sus amigos y compañeros de clase habían sido bastante efectivos contra los villanos que se les alineaban, hasta donde podía ver, Mezo estaba más preocupado por Aizawa en ese momento. Había 4 estudiantes cerca de la plaza central, pero ahora mismo Aizawa estaba solo, hablando con el villano de la mano cubierta. Lo que Mezo pudo entender sobre bioingeniería era, como mínimo, preocupante. Sin embargo, la orden casual de matar al héroe, seguida de la velocidad simplemente irreal del corpulento villano con cara de pájaro, dejó a Mezo sin palabras. Eraseread intentó débilmente contraatacar a la bestia, y, según lo que había dicho el villano de la mano, solo podía llamarse bestia, pero sus ataques fueron inútiles contra la fuerza y la velocidad del villano. Si hubiera intentado borrar el don del bruto, obviamente no habría sido efectivo. El gnomo agarró el brazo de Aizawa, doblándolo fácilmente sobre sí mismo, rompiendo los huesos como si fueran ramitas. Mezo hizo una mueca al oír cómo se rompían los huesos desde allí. Un solo revés de la bestia bastó para dejar a Eraseread en el suelo, con la cabeza sangrando. Mezo contuvo la respiración mientras escuchaba con la mayor atención posible, y se sintió aliviado al encontrar a Aizawa aún respirando. Puede que el hombre no le hubiera causado la mejor primera impresión, pero Mezo era más consciente que la mayoría de cómo las primeras impresiones pueden ser engañosas. Y había intentado proteger a toda la clase lanzándose solo contra una multitud de villanos de decenas de personas, sin ninguna información sobre sus peculiaridades. Eso tenía que contar para algo. El ruido de cristales rotos atrajo su atención hacia sus compañeros, que lo acompañaban en lo alto de las escaleras, donde Yaoyorozu celebraba mientras disparaba varias bengalas al cielo a través de un agujero recién creado en la cúpula. Mezo no tenía fuerzas para celebrar con ellos, mientras observaba al gnomo acercarse sigilosamente a Aizawa, intentando ponerse de pie con dificultad. Dejaría que sus amigos celebraran un poco más. No necesitaban saber por lo que estaba pasando su maestro. Pero Mezo los observaría. Aunque no pudiera hacer nada más, los observaría. El hielo poseía una belleza que la mayoría de la gente jamás pensó percibir. Un cristal de hielo puro podía ser transparente, ofreciendo una cualidad sobrenatural a todo lo que se viera a través de él. Normalmente, fabricar un cristal de hielo puro era difícil. Requería hervir el agua para eliminar cualquier imperfección antes de congelarlo a una velocidad lo suficientemente lenta como para garantizar que la estructura cristalina estuviera libre de imperfecciones. Incluso más allá de eso, si se sometía el hielo a presiones más altas y temperaturas más bajas, la estructura cristalina se modificaba, alterando la apariencia de todo a través del hielo. De joven, Shoto se emocionó al descubrir que existían no menos de 19 variedades diferentes de hielo, cada una con sus propias propiedades y comportamientos.
Dedicó parte de su valioso tiempo libre a intentar formar estos diferentes tipos de hielo con su don, y se emocionó al descubrir que, de hecho, podía controlar la estructura cristalina exacta del hielo. Endeavor no estaba nada impresionado. El hombre no entendía por qué Shoto había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a crear diferentes tipos de hielo, sobre todo cuando todos acababan convirtiéndose en hielo cristalino estándar tras un tiempo determinado. Le prohibió usar este truco, incluso después de que Shoto le señalara que los diferentes tipos de hielo tenían propiedades diferentes y que saber cómo crearlos podía ser una gran ventaja en ciertas situaciones. A Endeavor no le importaba. A Endeavor nunca le importó nada más que su obsesión con All Might. Ahora, sin embargo, Shoto por fin tenía la oportunidad de usar parte de su conocimiento esotérico. El hielo común, por muy grueso que fuera, no había detenido a la bestia sin ojos que tenía delante. Decidido a detener al villano, Shoto lo había encerrado en un cristal puro de hielo 12, con solo un pequeño agujero cerca de la parte superior para asegurar que su cautivo aún pudiera respirar. El hielo 12 era el más denso de todos los tipos de hielo y mucho más resistente al agrietamiento y al cizallamiento que el hielo estándar. Hacía mucho tiempo que no creaba una forma alternativa de hielo, y mucho menos a esta escala. A diferencia del hielo estándar, que era perfectamente claro y transparente cuando se hacía correctamente, el hielo 12 aparentemente tenía un tono azul. Shoto decidió que era aún más hermoso que el hielo normal. Sin embargo, como todas las cosas bellas, no duraría para siempre. Este glaciar se transformaría lentamente en hielo normal antes de derretirse, pero él creía que retendría el gnomo el tiempo suficiente para que llegara el refuerzo. Esperaba que así fuera. Porque crear la exótica forma de hielo le había exigido mucho más de lo que esperaba. Su costado derecho estaba completamente helado. La escarcha le escapaba de la boca con cada respiración temblorosa. Incluso su sangre parecía hecha de hielo, en lo más profundo de él. Eso no lo va a detener mucho más, ¿sabes? En algún momento, Onenuki y Uraraka se encargaron de los matones restantes. Claro que sí, el don de Onenuki era perfecto para lidiar con grandes grupos de matones inexpertos. Shoto negó con la cabeza. No pensaba con mucha claridad en ese momento. Tu hielo ya se está agrietando. Tenemos que probar algo diferente. Era cierto, se estaban formando pequeñas grietas en el hielo, y el glaciar se movía ligeramente de un lado a otro. En medio del frío que lo invadía, sintió que la ira se apoderaba del chico con cara de calavera a su lado. Era obvio lo que intentaba hacer. Una vez más, Onenuki intentaba que usara el fuego de Endeavor. Había un dicho popular que decía que quien se mantenía tranquilo y triunfaba en situaciones estresantes y de alta presión tenía hielo en las venas. Shoto nunca había entendido del todo ningún dicho o frase común, pero este siempre le había dejado un mal sabor de boca. En su experiencia, cuanto más frío se ponía, más concentrado estaba y más intensa se volvía su ira. En ese momento, sintiendo literalmente agua helada por todo su cuerpo, como si se le hubiera congelado la médula, que alguien que desconocía su situación lo presionara una vez más para que usara el fuego de Endeavor, avivara su ira hasta convertirla en algo que no había sentido en mucho tiempo. Shoto podría haberse maravillado de lo caliente, lo incandescente que podía sentirse esa ira mientras todo su cuerpo se congelaba y temblaba, pero apenas podía formar pensamientos coherentes en ese momento. No, usaré su fuego. La rabia le dio a Shoto la energía para pronunciar esas palabras, pero tuvo un precio. No tenía energía de sobra para hablar, y mucho menos para escupirlas con la furia que tan justificadamente sentía, pero lo hizo de todos modos. Caer de rodillas y luego al suelo parecía un trato justo para asegurarle a Onenuki lo que importaba. Sin embargo, mantuvo la vista fija en el gnomo que tenía delante, listo para enviar todo el hielo posible si las grietas del glaciar empeoraban. Hubo una pausa. Bueno, menos mal que no era eso lo que sugería entonces. Uraraka, ¿crees que puedes hacer flotar todo ese glaciar? La chica respondió afirmativamente. Deberías hacerlo antes de que se libere. Apuesto a que sería mucho más difícil atraparlo si no está congelado. Shoto solo podía observar, temblando en el suelo, sin saber si debería estar más molesto con Onenuki por ignorarlo por completo o con el gnomo por casi escapar de su ataque final. Uraraka corrió hacia su glaciar y lo tocó. Un brillo rosado cubrió brevemente toda la estructura. Mientras regresaba apresuradamente, la preocupación se reflejaba en su rostro al mirar a Shoto. Pero no había por qué preocuparse. Había sufrido cosas mucho peores durante su entrenamiento con Endeavor, en una de las pocas ocasiones en que el hombre se había dignado a entrenar el lado hielo de su don.
Al menos seguía consciente, después de todo. Sin embargo, cuando Shoto iba a hablar, se dio cuenta de que le castañeteaban los dientes con demasiada fuerza como para poder articular palabra. ¿Cuándo había sucedido eso? Sintió que su ira comenzaba a disminuir al darse cuenta del frío que sentía. ¿Estará bien Todoroki? Se ve bastante mal. Shoto no podía verse, pero estaba bastante seguro de que no se veía tan mal. Endeavor nunca había mencionado que se viera mal cuando su entrenamiento se había excedido. Fuyumi a veces lo miraba con la misma preocupación, pero nunca decía nada. Natsuo sí, una vez, antes de mudarse de casa definitivamente. Encontraremos algo para cubrirlo cuando salgamos de aquí. Mi traje no es muy aislante, y parece que el tuyo tampoco. Lo que Uraraka iba a decir fue interrumpido por el estruendoso crujido del glaciar, que se fracturó en miles de fragmentos de hielo, que flotaron en el aire alrededor del Nomu. El Nomu se impulsó para intentar avanzar hacia los tres, solo para verse propulsado por los aires. Hubo un momento de confusión antes de que empezara a agitarse en el aire, con patadas salvajes que lo elevaban aún más. Shoto respiró aliviado, congelándose frente a él, al ver cómo el don de Uraraka atacaba al villano. Quizás debería haberle pedido ayuda antes de incapacitarse. Sin embargo, al disiparse la escarcha de su aliento de alivio, Shoto vio al villano detenerse antes de lograr girar en el aire. Ahora sus patadas lo empujaban de vuelta al suelo y al trío de estudiantes. El Nomu era imparable, decidió Shoto. Una vez que se le daba un objetivo, no se detendría ante nada para lograrlo. Bueno, lo intentamos. A veces incluso funciona. Supongo que es hora del plan C. Onenuki parecía hablar consigo mismo mientras avanzaba, sin temor a la intención asesina que emanaba del villano que los sobrevolaba, y apoyó las manos en el suelo. Uraraka, cuando estés listo, libera tu don. Casi al instante, los restos del último ataque de Shoto y el propio Nomu comenzaron a caer al suelo. Sin embargo, no impactaron con fuerza como él esperaba, sino que se hundieron como arenas movedizas. Obra de Onenuki, obviamente. El villano se hundió, revolviéndose, hasta que solo su cabeza quedó visible. En un instante, la roca se solidificó, dejando solo la cabeza del villano y algunos cristales de hielo dispersos aún visibles sobre la roca. Onenuki se levantó, secándose el sudor de la frente. No sé cuánto tardará en salir de la tierra, pero puedo reformar la roca a su alrededor cuando empiece a agrietarse demasiado. Se giró para mirar a Shoto y apretó la mandíbula. Shoto no era bueno leyendo las emociones de la mayoría de la gente, y le costaba aún más con Onenuki debido a la falta de piel en su rostro. Uraraka, puedo quedarme aquí y contener a estos villanos. ¿Por qué no te encargas de que Todoroki vuelva con el resto de la clase? Se oyó el ruido lejano de cristales rotos y un disparo de arma de fuego. Onenuki y Uraraka miraron a su izquierda, y Uraraka sonrió al ver lo que vio. Ojalá no tarde mucho en llegar los refuerzos. Una bengala se elevó desde las escaleras y salió por un agujero recién creado en el techo. Izuku no se comportaba del todo como siempre. Si le hubieras preguntado a casi cualquier otro estudiante de la clase, habrían dicho que actuaba de forma bastante inusual. Solo unos pocos habían interactuado con él en situaciones de alta presión. Onenuki y Shoji durante el examen de ingreso, al parecer, y Yaoyorozu y Uraraka en la prueba de batalla. Cualquier otra persona probablemente se sorprendería un poco ante la confianza y determinación que Izuku mostraba naturalmente en una situación como esta. Pero eso no era lo que preocupaba a Kyoka en ese momento. Había una vacilación en sus pasos, una forma de mirar al vacío por un instante de más, y una voz entrecortada al hablar. Estaba segura de que se estaba castigando por haber matado al villano aparentemente bioingeniero, pero se había negado rotundamente a hablar de ello, alegando que era más importante en ese momento reunirse con sus compañeros y profesores. Lo verdaderamente irritante era que probablemente tenía razón. Los dos se vieron envueltos en una pelea repentina con una docena de villanos y una monstruosidad de bioingeniería, y eran dos de los estudiantes de su clase más preparados que la mayoría. Izuku ya había tenido 2 encuentros con villanos, ambos habían sido entrenados por Yagi, y se conocían también que su trabajo en equipo les daba una gran ventaja. Sin embargo, otros compañeros de clase podrían no haber tenido tanta suerte. Kyoka no sabía mucho sobre el Aseread ni sobre Tirten como héroes de combate, pero lo que pudo captar de sus murmullos insinuaba que él también estaba preocupado por ellos. Desafortunadamente, sus murmullos la hicieron volver a preocuparse por Izuku. Nunca antes había estado con él en un ambiente tan estresante,
pero sus murmullos siempre habían sido una constante para ella. Justo al borde de su audición, un flujo de conciencia que fluía y refluía como la marea. Cuando Izuku estaba concentrado en algo, podía estar segura de que el chico murmuraría algo. Lo que hacía ahora no era su típico murmullo. No era un flujo de conciencia, un torrente de pensamientos. Izuku murmuraba solo unas pocas palabras a la vez, a trompicones. Kyoka nunca le había oído algo así, pero no creía que fuera un buen augurio para el estado mental de su amiga. Ambos casi habían logrado salir de la zona en ruinas, cuando el repentino sonido de cristales rotos la sacó de su ensoñación. Kyoka levantó la vista y vio como uno de los paneles del techo abovedado se desmoronaba sobre la escalera de entrada. Un par de bengalas siguieron rápidamente a la destrucción del techo, saliendo disparadas por el nuevo agujero. Diría que es un buen comienzo para avisarle a la UA que necesitamos ayuda. Izuku se sobresaltó al oír a Kyoka hablar, pero siguió su brazo señalador hacia lo que acababa de ver. Parece que no todos se han desviado de las instalaciones. Apuesto a que Yaoyorozu lo está haciendo. A menos que alguien más lleve consigo una pistola de bengalas cargada para emergencias. Izuku resopló una carcajada ante el comentario, pero no había ningún sentimiento real detrás de ello. Los dos habían planeado rodear la plaza central de regreso a las escaleras delanteras, pero al doblar la última esquina desde la zona de ruinas, estaban mucho más cerca de la fuente central de lo que Kyoka esperaba. En cuanto avistó el centro, Kyoka supo que ese plan se había ido por la borda. Los estudiantes en lo alto de las escaleras al menos lo estaban haciendo lo suficientemente bien como para lanzar bengalas de socorro. Aizawa, por otro lado, parecía casi muerto. Otro villano con el cerebro al descubierto, este con un pico de pájaro en la cara y una musculatura que rivalizaba con la de Olmig, estaba arrodillado sobre su espalda, agarrándole la nuca para obligarlo a mirar con el rostro ensangrentado al que parecía ser el líder de los villanos. Un hombre de cabello azul con manos humanas por todo el cuerpo, que se lanzaba una piedra con indiferencia. Además del daño en la cara, Kyoka pudo ver de inmediato que su brazo izquierdo también estaba en mal estado, con los músculos visibles alrededor del codo. Con solo un vistazo a la situación, Izuku se quedó paralizado, obviamente debatiendo qué hacer en ese momento. Kyoka ya sabía qué decidiría. Sin importar cuánto lo hubiera maltratado a Aizawa antes, el hombre aún necesitaba ser rescatado. Ese solo hecho significaba que Izuku estaba a punto de lanzarse contra otra monstruosidad de bioingeniería, una que había logrado herir a un héroe profesional. Uno bastante hábil, a juzgar por la variedad de matones y villanos inconscientes que rodeaban la plaza. ¿Te gusta nuestro Nomu, Eraseread? Aunque supongo que podría haber sido más específico con mis órdenes. La risa del líder fue como papel de lija en sus oídos. Por desgracia, parecía que Izuku también lo había oído, dando un paso hacia los villanos antes de que Kyoka pudiera sujetarlo del brazo. El hombre giró la cabeza, y a Kyoka se le heló el estómago al ver el odio puro en su mirada hacia ella e Izuku. Vaya, los chavales de hoy en día son algo especial. Sabía que habíamos contratado a gente de pacotilla para completar esta incursión, pero si incluso estos chavales son capaces de derrotarlos, quizá deberíamos haber subido el listón. Kyoka sintió que Izuku se soltaba del brazo, inclinándose hacia los villanos, pero se dejaba contener, al menos por el momento. Quizás debería mostrarles lo que pasa cuando se topan con un villano de verdad. El villano, con la mano cubierta, agarró la piedra que se había estado lanzando, y Kyoka palideció al verla reducida a polvo. Era una forma mucho más peligrosa de combatir que cualquiera de los villanos con los que se habían enfrentado antes. Rápido como una víbora, el villano se abalanzó sobre ellos, con la mano derecha extendida hacia Kyoka. Un rayo verde brilló e Izuku se soltó de su agarre para interponerse entre ella y el villano, agarrándole el brazo por la muñeca con la mano izquierda. ¡Qué galante! La voz áspera del villano era aún peor de cerca. Su voz contrastaba con la piel seca y la mirada desorbitada tras la mano que le cubría el rostro. Izuku no se molestó en responder verbalmente, simplemente lanzó un rápido gancho de derecha a la cara de su oponente. De alguna manera, el villano de pelo azul logró zafarse del agarre de Izuku y esquivar su cabeza hacia atrás para esquivar por poco el golpe, aunque este le arrancó la mano de la cara. ¡No! Kyoka no esperaba un chillido tan violento en respuesta, e Izuku tampoco, a juzgar por el repentino cese del rayo de su don. Padre, ¿dónde estás? El villano recorrió el suelo, buscando dónde había ido la mano caída. Eso no podía significar lo que ella creía, ¿verdad?
Izuku la miró con una expresión de asombro que demostraba que estaba pensando lo mismo que ella. Desafortunadamente para ambos, su breve sorpresa se vio interrumpida cuando el villano encontró la mano y se la devolvió con reverencia. Se giró hacia ellos, con los ojos rojos encendidos, mientras miraba a Izuku. Nomu. Deja en paz a Eraserhead. Mata a ese niño.